Bueno, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta charla de planificación familiar en AME, aspectos genéticos y opciones reproductivas. Bueno, hoy estamos con dos conocedoras del tema que nos van a desasnar respecto de varias cuestiones y las voy a presentar. Estamos acá con la doctora Romina Armando, médica especialista en genética y pediatría, jefa de la sección genética del Hospital de Niños Gutiérrez y genetista pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. También está la doctora Cecilia Páez, médica especialista en genética médica, ginecología y obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires también. Bueno, muchas gracias por estar acá, por dedicarnos este tiempo y somos todo oídos. Queremos escuchar y que nos cuenten y nos expliquen varias cuestiones. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, esta comunidad hermosa de AME que conocemos y que queremos mucho, así que está buenísimo que nos den este espacio para poder hablar de algo que nos gusta mucho. Las dos somos genetistas, así que en distintas áreas, pero trabajamos en conjunto y articuladamente, que es lo importante para ayudar a las familias, ¿sí? Voy compartiendo la presentación y un poco para contarles un poquito yo sé que hace poco tuvieron la reunión anual de familias de FAME y participó el doctor Tizano hablando un poco de genética, ¿no? Eh, Estamos acá porque la atrofia muscular espinal es una enfermedad de etiología genética, es decir, de causa genética, y sé que el doctor se concentró más que todo en la función del gen SMN1, el rol del gen SMN2 como potenciador, pero bueno, hoy queríamos encararlo desde otro lado, que tiene que ver con lo que llamamos asesoramiento genético, ¿no? Nuestra especialidad trata de eso, ¿no? Cuando derivan a una persona al genetista nos dicen, bueno, pero ¿qué es genética? ¿No? Es un cuadro que no, una especialidad que no es tan conocida y cuando una familia se acerca le digo eso, ¿no? Nuestra especialidad trata de entender si una persona, un niño o una niña tiene algún cambio en su información genética que justifica un conjunto de características, ¿no? Entonces, hoy ustedes seguramente todos los que están compartiendo esta charla están acá, donde ya tienen un diagnóstico claro, donde hay un tratamiento, etcétera, pero muchos estuvieron en este escenario, ¿no? Lo que llamamos el pretest, ¿no? Donde el niño comienza con determinada clínica, ya sea el nacimiento, con la hipotonía, la reflexia, la fasciculación lingual, pero todavía no se conoce el diagnóstico. Entonces, ese es un primer mensaje, ¿no? Que hoy accedemos a la genética para tratar de explicar el conjunto de características de una persona, pero hace muchos años atrás no existían estas herramientas o estos test genéticos que nos permitían dar nombre y apellido y una confirmación de cuál era el gen o la porción de la información genética que estaba cambiada para justificar ese conjunto de características, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que me parece que hay que transmitir, que es la importancia de los diagnósticos de precisión, ¿no? A la hora de que un paciente tenga un conjunto de características. Porque cuando uno tiene nombre y apellido de eso, es decir, un diagnóstico preciso en tiempo y forma, nos permite, por un lado, el diagnóstico de precisión, uno adaptar la guía de cuidados de ese individuo, ¿no? Y otra, que es lo que nos trae hoy con Ceci, es esto que se llama asesoramiento genético. Cuando uno tiene un diagnóstico preciso, entiende cuál es el cambio que tiene ese individuo a nivel genético, nos permite entender de dónde vino ese cambio. No necesariamente todo cambio genético, y estoy hablando en general y no específicamente de atrofia muscular espinal, no necesariamente toda condición o todo cuadro de origen genético es heredado, ¿sí? A veces los cuadros vienen de papá, a veces vienen de mamá, a veces vienen de ambos, como nos vamos a concentrar hoy, y a veces no vienen de ninguno. Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso? Y sí, siempre hay un primero en la familia. Entonces, poder entender de dónde viene eso nos va a permitir a nosotros como genetistas, que además de buscar el test genético adecuado para cada individuo, para cada familia,
el rol del genetista tiene que ver con esto, con el asesoramiento genético, es decir, poder explicarle, en mi caso que hago pediatría, a la familia y a la pareja, si ese escenario que están transitando con su hijo tiene riesgo de repetirse, en qué porcentaje, etcétera, así como también hablar de opciones reproductivas que después Ceci les va a comentar. Entonces, y el asesoramiento genético es eso, es un proceso de transmisión de información, ¿no? En otros países hay una figura que se llama consejero genético, porque en inglés se llama genetic counseling, ¿sí? Entonces, hay una figura que es una carrera, que es el consejero genético. A nosotros nos gusta decir más asesoramiento, porque nuestra profesión trata de transmitir información a las familias, que las familias entiendan y que la familia pueda tomar la decisión en función de toda la información que le hemos transmitido. Aconsejarte aconseja un amigo, ¿no? No tengas más. Y eso es un poco la concepción de los médicos de antes, ¿no? Donde el asesoramiento tiene que ser como poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, los riesgos son estos y tenés esta opción, esta opción, esta opción, esta opción. Discutirlas. Nuestro rol como profesionales es que del otro lado entiendan esa información. Por eso a veces una consulta no basta, es un proceso, ¿no? En la Argentina, como no existe esta figura del consejero genético que hay en muchos países, donde, bueno, el genetista un poco como médico le dice, usted tiene un cuadro de causa genética y la herencia es tanto, el médico se va y es esta figura del consejero genético que a través de varias entrevistas a la familia le va contando la información, teniendo en cuenta su situación educativa, ¿no? Porque no es lo mismo tal vez dos papás que tienen lectoescritura, que sabemos que en nuestro país es bastante heterogéneo el nivel de comprensión que puede existir, ¿sí? Cuestiones religiosas, ¿sí? ¿No? Hay varias cuestiones que uno tiene en cuenta. Y obviamente el diagnóstico de precisión también nos permite eso, que es lo que vamos a compartir después con Ceci, es decir, bueno, ¿qué opciones reproductivas tengo ante este escenario? ¿Mm? Ahora bien, si entramos en AME, ustedes me escucharon decir, bueno, la genética trata de eso, de entender en qué parte de la información genética esta persona que está teniendo determinada clínica tiene un cambio para justificar eso, ¿no? Y la información genética es enorme, ¿eh? Ustedes ven nuestras células acá, este es el núcleo, y adentro del núcleo va una información genética que se llama ADN, cuya mayor compactación son los cromosomas, ¿sí? Y adentro de estos cromosomas va una porción más pequeña, que es como una secuencia de letras que se llaman genes. Los genes y esta secuencia de letras le permite a la maquinaria genética como leerla y producir determinadas proteínas que van a tener una función. Es ahí donde seguramente el doctor Tisano se habrá enfocado. Si no escucharon la charla del doctor Tisano, sé que está en YouTube como para que la puedan escuchar varias veces, porque a veces no deja de ser un tema difícil. Es una cosa decir, bueno, tengo una debilidad muscular y uno se imagina el músculo y un poco su funcionalidad reducida, pero hablar de genética a veces de manera tan abstracta suele ser un poco más difícil. Pero en este caso, los genes, que en general son una secuencia de letras que la maquinaria genética lee, que produce proteínas, y esa proteína va a tener una determinada función en nuestro organismo. En este caso, bueno, el gen SMN1 codifica para una proteína que tiene que ver con la supervivencia de la motoneurona y cuando esto falla, obviamente se traduce clínicamente como una debilidad muscular, ¿no? Pero nuestra información genética viene de a dos. Somos seres que estamos formados por mitad de mamá y mitad de papá, ¿no? Entonces, ambas informaciones tienen que estar activas para que la funcionalidad genética esté de manera correcta, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos de otras enfermedades genéticas, además del AME, donde un gen está alterado y pueda traer una enfermedad genética como la fibrosis quística, el síndrome de Marfan o el X frágil. Ahora bien, de esta información doble que tenemos, es decir, esto que los genes funcionan de a dos,
hay enfermedades de causa genética con que uno de los dos genes funcione mal es suficiente para que aparezca un cuadro de causa genética, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una señora que tiene dos genes, para esto todos tenemos los mismos genes, ¿no? Sus dos genes, por ejemplo, para el síndrome de Marfan le funcionan bien, que se llama fibrilina 1, pero este señor tiene un gen que le funciona bien y un gen que le funciona mal, ¿sí? Es decir, la presencia de un alelo afectado es suficiente para que este señor tenga una enfermedad de origen genético. Este tipo de enfermedades se llaman con herencia dominante, ¿eh? Uno de dos es suficiente para que aparezca la enfermedad. Uno de dos es suficiente para que esa proteína no funcione y aparezca una enfermedad de causa genética. Y fíjense que en este caso, bueno, el paciente tiene un 50% de transmitir esta enfermedad, porque como uno da la mitad de la información genética a la hora de realizar un nuevo hijo, ¿sí? O de formar un nuevo ser, en cada embarazo este individuo puede dar este gen que está afectado o este gen que no tiene absolutamente nada. Ahora bien, este no es el caso de Ame. Acá, fíjense, tenemos un árbol genealógico. La mayoría de ustedes estarán diciendo, pero cuando mi hijo o mi hija nació, mi pareja y yo no tenemos ninguna afectación como el caso que acaba de mostrar. ¿Cómo puede pasar que de una pareja totalmente sana nazca un niño con una enfermedad de causa genética? Y esto pasa porque la atrofia muscular espinal no tiene una herencia dominante, tiene una herencia que se llama autosómica recesiva. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? Vamos a ver árbol de este estilo y ahora les voy a mostrar. Todos, no solamente las personas portadoras de el gen cambiado de atrofia muscular espinal, todos los individuos somos portadores de algún gen cambiado, ¿sí? Pero este tipo de enfermedades, a diferencia de lo que hablábamos anteriormente, ambos genes tienen que estar afectados para que la proteína no funcione y aparezca la enfermedad. Esta herencia se llama autosómica recesiva. ¿Y qué pasa cuando un individuo tiene un solo alelo afectado para una enfermedad recesiva? Nada, es un portador sano. Todos nosotros somos portadores entre 6 a 7 genes cambiados, portadores de esa enfermedad, pero como son enfermedades que requieren dos alelos afectados, bueno, no pasa absolutamente nada y vamos por la vida ahí siendo portadores. Es por eso que muchas veces vieron que dicen, bueno, si uno se casa con individuos de la misma familia, tengo riesgo de tener una enfermedad genética. Es verdad, ¿sí? Porque que yo me encuentre con la vida, con el portador de la enfermedad X, bueno, es como mucho menos frecuente. Pero si yo me caso con alguien de mi misma familia, o con mi primo, o con un medio hermano, etcétera, tengo más riesgo que ese individuo de la misma familia sea portador del mismo gen cambiado que yo en estado de portador. Entonces, ¿pero qué pasa si justo en la vida se encuentran dos personas que son portadoras de un alelo afectado de una enfermedad recesiva? A diferencia de ese paciente que tenía una enfermedad dominante y tenía un riesgo del 50% que daba o el alelo afectado a su descendencia o el alelo no afectado, ¿qué es lo que pasa cuando dos portadores se juntan? Pasa esto, ¿sí? Podemos tener este escenario, ¿sí? Fíjense, esta persona, estamos hablando de cualquier enfermedad recesiva. Esto, si bien la atrofia muscular espinal, insisto, tiene esta herencia, hay otras enfermedades de origen genético que tienen esta misma herencia. Por ejemplo, la fibrosis quística, las enfermedades de la pesquisa, vieron fenilcetonuria, galactosemia, todas esas tienen una herencia autosómica recesiva. En cada embarazo, cuando dos personas portadoras, en este caso para atrofia muscular espinal, se unen, se juega estos escenarios a la hora de la descendencia.
que el papá o la persona, el varón de la pareja, dé el alelo sano y la mujer justo también del alelo sano. Es decir, este sería el primer escenario, ¿sí? Que el varón del alelo sano, pero que la mamá del alelo afectado. Recuerden que dijimos que las enfermedades recesivas, con la sola presencia de un alelo afectado, la enfermedad no aparece. Es decir, que este escenario, el nuevo bebé, sería en la misma situación genética que alguno de sus progenitores. Puede pasar que sea el papá el que dé el alelo afectado y la mamá el alelo sano. Entonces, al igual que la situación anterior, con la presencia de un solo alelo afectado, este nuevo embrión sería portador al igual que sus progenitores. Pero ¿qué pasa cuando los portadores dan ambos alelos afectados? Fíjense que este escenario no hay ningún gen sano y por lo tanto aquí aparece la enfermedad. Es decir, que las enfermedades recesivas, repetimos, ambos alelos tienen que estar cambiados para que aparezca la enfermedad. Es decir, que en estos 4 escenarios que se pueden dar en cada vez que una pareja de portadores decide emprender un embarazo, son las situaciones que pueden aparecer. Si esas 4 posibilidades que dijimos, tenemos una posibilidad en 4 en cada embarazo, ¿eh? Es decir, si esto sería el 100% de las posibilidades, tenemos un 25% que nazcan niños totalmente sanos, un 50% de una descendencia que ha heredado un solo alelo afectado, o bien el 25% de una descendencia afectada. Es importante entender que cada vez que se emprende un embarazo, este riesgo es el que se juega en cada embarazo. Me ha pasado asesorando otras enfermedades de etiología recesiva o de herencia recesiva que los papás dicen, pero yo ya tengo un niño así, ahora me tocan estos 3. No, 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 no. Estos 4 escenarios es el que uno maneja en cada una de las situaciones a la hora de emprender un embarazo. Y vuelvo un minuto para atrás, esto que les decía, de la importancia también de los diagnósticos de precisión, no solamente de precisión, sino en tiempo y forma, de manera oportuna, porque muchas veces hemos estado en estos escenarios que cuando se está diagnosticando esto, están haciendo un segundo bebé. Entonces también la importancia del asesoramiento, que ahora va a hablar Ceci, no solamente para las decisiones reproductivas de la pareja, sino también un poco de prevención para prevenir otros futuros afectados, ¿sí? Creo que ahí, sí, esto un poco para concluir, hablamos de esto, del derecho de las parejas que han tenido un niño o una niña con un cuadro, en este caso de herencia recesiva, a tener un diagnóstico de precisión, de entender el mecanismo de herencia, que en este caso es autosómica recesiva, a tener un espacio donde un profesional les pueda transmitir esta información, de hablar de opciones reproductivas y no asumir el asesoramiento genético y con lo que dice lo que no es, ¿no? No asumir ese espacio donde el profesional le tiene que decir lo que tienen que hacer, sino es este proceso de información consciente, con información actualizada, con una comunicación amigable, en un espacio privado, donde una vez tal vez es insuficiente y que sea un espacio que sea las veces que sea necesario hasta que la pareja entienda esa información, ¿sí? Una vez con eso, seguramente puede tener otro tipo de consulta, que es ahí donde me parece vamos a hablar con Ceci, donde uno tiene que ver con más la parte técnica, ¿no? De qué opciones reproductivas hay y cuáles son las posibilidades que tienen estas parejas que han logrado este diagnóstico. Bueno, también gracias por la invitación. Un placer siempre trabajar en conjunto con Romina y con las genetistas pediátricas. Esto es un continuo, ¿no?
O sea, ellas derivan, yo derivo y así. Pero está buenísimo encararlo desde todos los lugares. Es muy difícil el momento de abordar un nuevo embarazo cuando ya hay una enfermedad genética y es algo que se tiene que tener en cuenta y saber que hay espacios y que saber que lleva mucho tiempo a veces tomar decisiones y a veces, aunque esté decidida el camino, poder llevarlas a cabo, porque también nos pasa mucho que muchos de mis pacientes llegan a la consulta diciendo, tengo un niño afectado y no quiero que eh, volver a tener otro niño afectado, no importa cuál sea el motivo por el que lo deciden, pero me pasa mucho que llegan sin diagnósticos, ¿no? Esto que hablaba Romy de la importancia de tener un nombre y apellido, o sea, diagnóstico molecular de la enfermedad, más allá del diagnóstico clínico, para poder ahí barajar todas las opciones. O sea, el asesoramiento preconcepcional en estos casos se da porque ya conocemos que hay una enfermedad genética heredable identificada, en este caso portadores las dos personas de la pareja reproductiva, pero puede ser, si no, también el caso de un antecedente en la familia ya con nombre y apellido. Y tenemos que entender que hay muchas opciones o alternativas reproductivas y que la etapa preconcepcional, o sea, hacerlo con tiempo y de forma planificada, es el momento ideal para hablar de todas, porque es el momento donde podemos tener el abanico de todas las posibilidades. No es lo mismo si yo consulto ya embarazado o, digamos, es diferente el escenario. Y esto permite planificar y, lo más importante, las decisiones informadas. ¿Qué son las alternativas reproductivas que tanto mencionamos, ¿no? Hay una enfermedad genética ya diagnosticada y sé que se puede heredar más allá de cuál sea el porcentaje. Bueno, en AME sabemos que es 25% de los casos, como contaba Romy, pero es esto, una enfermedad genética ya identificada y con posibilidad de herencia, hablar de cuáles son las opciones reproductivas, ya sea con qué objetivos. Bueno, uno y el principal que plantean las familias es reducir la posibilidad de la transmisión de la enfermedad en un nuevo embarazo, pero también puede ser que se trate de adaptar el seguimiento durante el embarazo o adecuar los cuidados en los primeros momentos de la vida. Sabemos que no es lo mismo un segundo niño, aunque la pareja decida avanzar sin reducir la transmisión, no va a ser lo mismo el enfoque en un segundo niño y el diagnóstico precoz, ya sea durante el embarazo o en el embrión o al nacer, ni bien tenemos el nacimiento del niño, no va a ser lo mismo que el primer caso de la familia donde seguramente se tardó un montón en llegar a un diagnóstico, porque en genética es lo último que se consulta en general. No va a ser lo mismo ni las posibilidades ni los cuidados que le podamos otorgar. Así que más allá de que la familia decida o no reducir la transmisión de la enfermedad, decida o pueda o quiera, ¿no? Hay muchas cosas a tener en cuenta. Siempre es bueno el diagnóstico temprano. Por eso las alternativas reproductivas que ahora yo les voy a contar están directamente relacionadas con las preferencias y las creencias de cada paciente o cada pareja y no es un proceso sencillo. Ahí el asesoramiento tiene un lugar muy importante para ayudar a tomar decisiones. Las decisiones las toman los pacientes, pero tienen que estar bien informadas y a veces necesitan una guía desde nuestro lado, ayudándolos a poner los pros, los contras, los distintos factores, hasta factores económicos que se ponen también en la mesa. Factores reproductivos, ¿no? Porque acá también es la edad de cada paciente, la posibilidad de reproducción, bueno, un montón de cosas y para eso estamos, para ayudarles en las decisiones. Y yendo un poco más específico, ¿qué opciones existen? Bueno, hay opciones usando los gametos propios y otros que no requieren los gametos propios. ¿Qué son los gametos? Son los óvulos o los espermatozoides, ¿no? Que van a participar de ese futuro embarazo. Con gametos propios, óvulos o espermatozoides, hay dos opciones. Uno es el diagnóstico prenatal, que es durante el embarazo, una vez ya establecido el embarazo. Y lo más nuevo es el diagnóstico embrionario, que se llama PGT, por test genético preimplantatorio. Siempre que yo voy a optar por una opción con gametos propios, tengo que tener el nombre y apellido de esa enfermedad, o sea, tengo que tener el diagnóstico molecular ya identificado, porque si no, no puedo avanzar. No se puede hacer la evaluación completa de un gen ni en el embarazo ni en el embrión. Yo ya tengo que tener identificada el cambio genético, esa alteración de la que hablaba Romy, para poder ir a buscarlo en un embarazo o en el embrión.
Y las opciones sin gametos propios, que son clásicamente la posibilidad de una adopción o de no tener hijos, o la donación de gametos, ya sea óvulos o espermatozoides. Al tratarse la atrofia muscular espinal de una enfermedad recesiva, se supone que el reemplazo de una de las dos gametas portadoras sería suficiente como alternativa de reducción de la posibilidad de un nuevo embarazo, un nuevo niño con la afección. Voy a ponerme un poquito más técnica, absolutamente abierta a las preguntas, pero me parece que está bueno que sepan un poquito más de detalle y que no quede tan abstractas las opciones. Primero les voy a hablar del diagnóstico prenatal. ¿Qué es el diagnóstico prenatal? Es el diagnóstico durante el embarazo. Esto es, ya está establecido el embarazo, no me determina que yo necesite una fertilización in vitro o espontáneo, eso va a depender de la posibilidad reproductiva de cada pareja, y llega a la semana 11 de embarazo y se puede hacer el diagnóstico en la placenta, o espero hasta la semana 15-16 de embarazo y se puede hacer en el líquido amniótico. O sea, los tejidos que se evalúan durante el embarazo son las vellosidades coriales de la placenta, que es el diagnóstico más temprano que se puede realizar, o el líquido amniótico con células descamadas de un feto, que ese es más tardío, pero se considera más representativo del bebé. Hay que tener en claro que aunque el diagnóstico se haga lo más temprano posible, que es semana 11 recién cumplida, es difícil obtener un resultado antes de la semana 13-14. Lo que se va a hacer es, en esas vellosidades placentarias, enviar para estudio, ya sea del cambio genético ya conocido, por un lado, y eso es lo que demora, en general demora 3 semanas más o menos el diagnóstico molecular, y al mismo tiempo esas vellosidades se estudian para lo que son las anomalías de cromosomas, es decir, que sobrefalte un cromosoma, como por ejemplo el caso del síndrome de Down, donde sobra el cromosoma 21. Se hacen los dos estudios al mismo tiempo y en semana 13-14 la pareja, la paciente, puede tener un resultado y saber si ese embarazo heredó o no la enfermedad. Claro que la consecuencia luego es qué hacemos con esa información, y eso es muy importante tener en cuenta, que uno va a tener que tomar decisiones con una información que va a llegar en semana 14 de embarazo y que puede ser, claro, una decisión muy compleja. Siempre al tratarse de enfermedades severas, uno dice que es una opción muy válida en la pareja, lo que ya sea decida continuar o no con el embarazo, pero no dejan de ser decisiones difíciles. Esto se planifica cada caso, se hace un seguimiento desde recién diagnosticado el embarazo, se ajustan las edades gestacionales para tener el mejor momento y el más temprano para hacer la punción. Y hay que tener en cuenta que siempre cada punción tiene un pequeño riesgo de pérdida de embarazo, que en buenas manos es muy bajito, pero que no hay que dejar de tenerlo. Entonces, cuando se ofrece esta opción, hay que tener en cuenta todo esto. O sea, tiene la ventaja de que no determina la forma de embarazo, pero tiene otras desventajas, como son la decisión durante el embarazo y el pequeño riesgo que puede representar la colocación de la aguja, ya sea en la placenta o en el líquido amniótico. Y por otro lado, con gametos propios también está la opción del estudio genético preimplantación. Esto revolucionó un poco la genética reproductiva. Hace unos años apareció y nos cambió absolutamente el enfoque reproductivo para muchas enfermedades. Es la oportunidad diagnóstica más temprana y permite evaluar si el embrión recibió o no la alteración antes de una implantación en el útero, por lo cual desde el punto de vista de la toma de decisiones es la mejor opción, o la que los pacientes proponen como más sencilla desde ese punto de vista, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Esta opción requiere siempre una fertilización in vitro, porque el embrión debe estar fuera del útero para poder evaluarse. Y no siempre esa pareja necesita una fertilización in vitro desde su punto de vista reproductivo, por lo cual estaría tomando la decisión de hacer esta técnica con el objeto de evaluar los embriones, ¿no? Es una alternativa que al día de hoy es costosa, es un proceso largo y complejo, ahora voy a explicar un poquito más en detalle. Hasta el día de hoy la cobertura de las prepagas, que es algún tema que seguro va a salir,
Ahora, en las preguntas, la cobertura no, o sea, por default no hay cobertura. Obviamente que cada caso se puede evaluar y hay algunos casos que han logrado cobertura, pero no es lo habitual. Y dependiendo del tipo de enfermedad, no siempre es factible. En el caso de la atrofia muscular espinal, que en general se debe a algunas de lesiones específicas, es importante en general tener digamos, la información de los dos padres o de las dos personas que van a poner la gameta en esa pareja reproductiva y alguna información más, como les voy a contar un poquito más adelante. Les quiero contar o mostrar, aunque sea así muy por arriba, cómo es el proceso. Una pareja que decide hacer el estudio embrionario llega al consultorio y dice, bueno, nosotros tenemos un hijo con atrofia muscular espinal o cualquier otra enfermedad que pueda ser recesiva, o uno de los miembros de la pareja tiene una enfermedad que no quiere transmitir en una enfermedad dominante, y queremos estudiar embriones. ¿Podemos hacer ya la fertilización in vitro? Bueno, no, claramente no. Por eso les cuento que es un proceso largo. Lo primero, sí o sí necesario, es tener identificado el cambio genético causal. Muchos de ustedes seguramente lo tengan porque es una enfermedad donde tener el cambio genético abre la opción a distintas terapéuticas, pero en muchas enfermedades pasa que no es necesario, entonces no tienen el diagnóstico molecular. Y lo siguiente es algo que se llama test de informatividad. O sea, esa pareja lo primero que va a hacer es una extracción de sangre donde el laboratorio que posteriormente va a estudiar el embrión va a analizar en la sangre de esas dos personas y probablemente una referencia más, digamos, idealmente si hay un hermanito ya afectado, ¿no? Pero si no, alguien más en la familia que se sepa portador de la enfermedad. Y el laboratorio va a identificar bien ese punto y va a identificar también los 3-4 puntos genéticos para arriba y 3-4 puntos genéticos para abajo que rodean esa alteración causal. ¿Y por qué? Porque, bueno, ese sector de ese cromosoma, donde está la alteración específica y lo que lo rodea, que se llama en genética, en términos técnicos, haplotipo, se va a heredar siempre todo junto y va a permitir que el laboratorio, cuando analice el embrión, esté seguro, en los términos que esto permite, que es alrededor del 98% de precisión, de que ese embrión no está afectado o que sí heredó la alteración. Entonces, ese test de informatividad que se hace en los adultos y que todavía no formamos ningún embrión, tarda entre 2-3 meses. Y hay que tenerlo en cuenta, no es que el especialista en reproducción puede comenzar ya el tratamiento de fertilización, ¿sí? Esto viene antes. Después, una vez que el laboratorio que va a estudiar eso nos dice, sí, perfecto, yo lo voy a poder identificar tranquilo, avancen, porque si no lo puede identificar, va a decir yo no lo puedo identificar tranquilo y no va a aprobar la posibilidad de biopsia embrionaria. Después vendría la fertilización in vitro. La fertilización in vitro, como les puse el dibujito acá, con llegada hasta el estadio de blastocisto, que es cuando se punza el embrión con un láser y que es un procedimiento seguro. Es un procedimiento seguro porque se sacan celulitas, muy pocas células, 4, 5, 6 células de la corona externa del embrión, en un día, el día 5 o 6 de desarrollo, donde ya es clara la diferenciación entre la parte externa, que es el trofectodermo y que será la futura placenta si ese embrión se implanta, y la parte interna, que es el macizo celular interno y que dará lugar al feto. Por lo cual, tomando células de la parte externa, por personal entrenado, con un láser y en embriones de buena calidad, hoy la seguridad de este método no está en duda. Entonces, sería primero el test de informatividad, luego la fertilización in vitro, donde idealmente uno intenta juntar muchos embriones, porque como es un estudio tan costoso, en general se intenta hacer una vez en la vida y no hacer más. Y además no siempre el embrión sano va a implantar, o sea, hay un montón de variables. Se juntan un número suficiente de embriones como para asegurarme de que alguno de ellos va a ser sano. Y luego, por último, vendría la biopsia embrionaria y el estudio genético en esas células. Mientras el estudio genético está en curso,
ese embrión permanece criopreservado, hablando en palabras fáciles, congelado, hasta que llega el resultado. Y recién, cuando tengamos el resultado, el embrión que no recibió la alteración se puede desvitrificar y transferir. Ahora, en ese ADN embrionario vamos a identificar la enfermedad genética, si está presente o no, pero el que no la tiene, también se le van a evaluar los cromosomas. No sería lógico transferir un embrión que no heredó la alteración genética, pero tiene un cromosoma de más y que no va a pasar el primer trimestre y va a ser causal esa alteración de un aborto espontáneo, por lo cual se asume y está incluido en todo el proceso que a ese embrión que no heredó la alteración genética también se le evalúan los cromosomas, por lo cual solo se va a considerar la transferencia de un embrión que no tiene ni la variante genética causal de la enfermedad ni tiene cromosomas anormales. Por eso, fíjense cómo el número de embriones original se va a ir achicando, ¿no? Primero que un porcentaje le va a tocar a la alteración y ese va a estar afectado, y de los que no recibió la alteración o es portador, que también será sano, como contaba Romy, se evaluarán los cromosomas. Y entonces es por eso que se sugiere siempre considerar un número de embriones suficiente para que en esos subgrupos que se van formando se obtenga un número suficiente de embriones para transferir. Esto es un modelo para que vean de cómo lo informa el laboratorio. O sea, acá se estudia un número importantísimo de embriones, ¿sí? Y para la anomalía genética en el PGT, que se llama M, porque habla de enfermedades monogénicas de un gen, va a decir, el que no heredó la alteración, el laboratorio lo pone a bajo riesgo y el que lo heredó a riesgo, ¿sí? Y al que da bajo riesgo le va a informar el PGT, que a ellos le ponen A, porque es para anomalías de cromosomas, aneuploidías, si son normales o no. En definitiva, fíjense que los que van a tener recomendación de transferencia son, por ejemplo, acá solo 3, y miren del número importante de embriones que partimos, ¿sí? La probabilidad de lograr embriones transferibles depende mucho del modo de herencia de la enfermedad, porque de eso se desprende el porcentaje de afección en los futuros embarazos, y de la edad de la mujer, porque la edad de la mujer pesa muchísimo en la posibilidad de una anomalía de cromosoma, por lo cual el PGT-M, o sea, test embrionario para enfermedades monogénicas, es ideal en una mujer joven con una enfermedad recesiva porque tiene la mayor posibilidad de conseguir embriones sanos. Y aflojamos un poquito lo técnico. La tercera opción que les puedo contar es cuando no utilizamos gametos propios. O sea, vimos las dos que tienen gametos propios, sería la opción durante el embarazo o la opción embrionaria, cada uno con sus pros y sus contras, con sus complejidades, con su dificultad de decisión. Ahora, sin gametos propios estaría la donación de gametas, que puede ser ya sea óvulos o espermatozoides. Recuerden entonces que al ser una enfermedad donde las dos personas son portadoras, tanto el hombre como la mujer, el reemplazo de una de las dos gametas por un donante que no es portador disminuye muchísimo el riesgo de afección, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esta opción, la opción de gametas donadas. Puede tener incluso varias funciones, porque en una mujer de edad más avanzada puede tener una función también de mejorar el éxito reproductivo si se utiliza la ovodonación. O sea, la ovodonación podría tener al mismo tiempo dos utilidades, ¿no? Mejorar el éxito reproductivo y a la vez disminuir el riesgo. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los bancos de gametas tienen algún grado de estudio de enfermedades recesivas en sus donantes. Cada banco les va a informar siempre qué genes están estudiados, pero hoy la mayoría de los bancos de gametas tienen incluido el estudio del gen SMN1 dentro de su estudio de portadores, por lo cual incluso probablemente uno no tenga que solicitarlo en los donantes de gametas, y en los que no lo tienen siempre dan la opción de, digamos, con costo por parte de los pacientes, de ampliar el estudio de portadores. Y esto me da, perdón, y aclaro que esto en general sí tiene cobertura, la donación de gametas, incluso en esto se amparan muchas prepagas para decir no cubrimos lo otro porque tenemos la opción
de la donación de gametas. Y esto me da pie, les contaba, lo de estudio de portadores, para contarles que hoy, así como la atrofia muscular espinal se puede detectar que los dos padres son portadores de la misma enfermedad y no hay ningún antecedente familiar excepto quizás un niño previo con la afección, hay un montón de otras enfermedades recesivas, como contaba Romina, que también o tampoco vamos a sospechar por antecedentes familiares, porque las recesivas es raro que den antecedentes familiares. En general los portadores son sanos, por lo cual se trata de dos familias sanas, donde la enfermedad aparece por primera vez en un niño afectado y no se sospechaba antes. Bueno, hoy los estudios de portadores, en inglés carrier screening, se están ofreciendo no solo en caso de donantes de gametas, sino que en cualquier persona que consulta en su momento preconcepcional para planificación familiar. El único problema de estos estudios es el costo. Hoy son estudios costosos y que no tienen cobertura. Todo lo que es predictivo y preventivo hoy en genética no está teniendo cobertura, pero aquella persona o pareja que quiere reducir la posibilidad de tener, más allá, podría ser incluso una pareja con un niño con AME, ¿no? Y decir, bueno, ¿y qué más puedo prevenir a futuro, además de no transmitir esta enfermedad? Bueno, es muy común que las parejas que tuvieron un niño con alguna afección, a futuro no solo, digamos, intenten no volver a transmitirla, sino que también prefieran, si es posible, prevenir otras afecciones, ¿no? Se trata ya de una pareja con muchas terapias, mucha dedicación a ese niño, entonces quieren tratar de que no volver a tener un niño con algún tipo de afección. Entonces dicen, ¿qué más puedo prevenir? Y bueno, este es un estudio que está disponible y que permite identificar si esa pareja coincide para alguna otra enfermedad. Es muy raro, ¿no? Que pase porque la posibilidad de coincidencia para una enfermedad recesiva hoy se estima entre 1 y 2,5% en parejas no consanguíneas, o sea que no son familiares o no pertenecen a la misma ascendencia, a la misma comunidad, a la misma colonia en el interior del país. Eso también puede pasar. Entonces, existe, está disponible, hay gente que lo quiere hacer como prevención adicional y no necesariamente se ofrece cuando ya hubo un niño afectado, sino que se puede ofrecer a cualquier pareja desde cero, o sea que aún no ha tenido niños. Así que como mensaje final, hoy tenemos la posibilidad de asesoramiento para pacientes en edad reproductiva con una enfermedad genética ya conocida. Es el mejor momento para hablar de prevención. Prevención no solo de transmisión, sino eventualmente de detección temprana y cuidados tempranos en un futuro bebé. Hay diferentes opciones que se consideran que van a depender de las características de cada pareja, de cada paciente, de las preferencias, de las opciones, de las posibilidades económicas, un montón de cosas que se tienen en cuenta. Y es nuestra función informar para tomar las mejores decisiones. Muchas veces son muchas consultas con procesos previos que la pareja hace en su casa y vuelve y volvemos a charlar, porque la verdad que son temas difíciles y uno ahí hace como el apoyo teórico, ¿no? O saca temas que no han considerado para las decisiones. Así que para eso estamos y la idea es la planificación y las decisiones informadas. Yo voy a agregar algo más, que nos concentramos en el asesoramiento. Bueno, fíjense que otra pata fundamental es el acompañamiento, ¿no? Qué importante esto que el lenguaje sea amigable, que se evalúe cada caso, porque si bien hoy estamos hablando muy general de herencias, de asesoramiento, de opciones reproductivas, como pasa inclusive con el cuadro mismo de AME, ¿no? Si bien ustedes comparten un montón de cuidados, etcétera, cada familia es un mundo y también en la consulta uno tiene que considerar esas particularidades de cada familia y de cada individuo que viene a consultar. Los tiempos son distintos también de asesoramiento. No es lo mismo un escenario de un bebé recién nacido con un diagnóstico a los 4 meses de vida, que esa familia uno lo asesora, que asesorarlos cuando el bebé ya tiene 1 año y accedió a un tratamiento en estos tiempos, ¿no? También son procesos también para la familia
de escucha, de registrar, ¿no? De qué está pasando. Y por eso uno cita varias veces a esa familia y a esa pareja para comprender lo que está pasando. Y toda esta información no solamente que le sirva a esa familia protagonista que ha tenido un niño o una niña con, hay alguna tía o un tío por ahí que dice, che, no es mi hijo, ¿no? El que tú ames, pero es mi sobrino, ¿qué pasa conmigo? Entonces, lo que llamamos asesoramiento ampliado, es decir, poder también tener un espacio de escucha para esos familiares o esa hermana de esa mamá que está en edad reproductiva, que todavía hay que ver lo que está transitando su hermana con este bebito con AME. Entonces dice, che, a mí me gustaría consultar. Si bien su hermana tal vez ya le contó, no, mira, esto es recesivo y qué sé yo, también que tenga un espacio de asesoramiento con su pareja, ver si es portadora o no, igual que su hermana, y en caso que sí, poder estudiar a su pareja para poder prevenir. Es decir, el asesoramiento no solo se limita a la familia consultante, sino también que el diagnóstico de precisión nos permite hacer un asesoramiento ampliado. Y eso también es importante que ustedes puedan transmitir a otros familiares, porque son temas que a veces no se hablan, ¿saben? Poder decir, che, tengo miedo de que mi bebé tal vez tenga eso. Y bueno, también poder abrir el juego ustedes como familia. ¿Sabes qué? Yo lo entendí, pero si vos querés ir a consultar, hay un espacio que ofrecen los médicos genetistas para poder entender de qué se trata, porque a veces también nos pasa que las familias nos entienden bárbaro, pero a la hora de contar al familiar no saben cómo explicarlo. Entonces eso también nos parece como recontra importante que hoy nos llevemos como mensaje, ¿no? Bueno, vamos a dejar hablar nosotras, capaz. Una cosita Sí, que era, apenas agrego, sí. que también en eso que hablaba Romina de los tiempos, no es lo mismo el abordaje más pausado y tranquilo que hace Romy de las parejas que el que hago yo. Porque a mí me empieza a pesar el tiempo reproductivo, ¿no? Entonces, a veces, tratando de no asustar, obviamente, a las parejas, y yo digo siempre sin pausa, pero sin prisa, es diferente. A veces necesitamos definiciones un poquito más rápidas, test un poquito más rápidos, cosa de que esa pareja no pierda la oportunidad de aprovechar el tiempo reproductivo de la mujer. ¿Sí? Entonces, a veces es un poquito como más, ¿viste? Yo le pongo un Claro. poquito más de ritmo o empiezo a consultar o hacemos sobreturnos o hacemos cosas como para que esa pareja tenga un poquito más ágil, considerando que se trata de procesos largos. Pero Sí. es diferente el abordaje, depende del momento de la vida, ¿no? No, yo me refería que a veces, digamos, ya es difícil la transmisión de un diagnóstico por parte del todo el equipo de salud, ¿no? O sea, la situación de poder transmitir que hay un diagnóstico, bueno, hay hoy un abanico de tratamientos de terapia génica y otros potenciadores de SMN2 que, digamos, que no es el mismo escenario que cuando yo me formé como genetista, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo ese momento del diagnóstico y poder transmitir que se trata de una enfermedad genética, recesiva, etcétera, que el después, ¿no? Como esto, que el proceso de transmitir a veces una noticia que no es tan agradable como un diagnóstico tan difícil, bueno, no es lo mismo en el momento de la aceptación que en el momento de la negación de cualquier transmisión de noticia no tan agradable. A eso me refería, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, estamos a la escucha de preguntas, de dudas. Obviamente ahí en la última diapositiva tenían nuestros correos, ¿sí? Y obviamente la tienen a Joana, a Vani, que tienen nuestros correos electrónicos y estamos a disposición eh, para Ahí, escucharlos en otro contexto también, si no se animan en el chat a preguntar. no, no, hay Dale, una dale. pregunta. Contanos, Les contanos. leo. Yo tengo un nene con AME y quedé embarazada estando en el tercer mes de embarazo. Me hicieron una punción que dio que el hermanito era sano. ¿Se sabe con este estudio si el hermanito es portador o no? Supongo que le han hecho la evaluación Sí, molecular sí. específica. Sí, eso debería salir en el estudio, sí.
Disculpe, es a mí, me hicieron el de vellosidades, pero no me dijeron si ese resultado. Va, yo en ese momento tampoco lo pensé. Yo quería saber cómo venía el nene, no me importaba después lo que seguía, digamos. Eh, no, ¿cómo es tu nombre? Mónica. Mónica. Imagino que sí, Mónica, porque te hicieron, cuando hablas de estudio genético, es bien dirigido para AME, ¿verdad? Sí, sí, me hicieron la punción de las vellosidades al tercer mes de embarazo. Y tuve que esperar un mes para el. Sí, bueno, eso tiene que estar, Mónica, tiene que estar, a lo mejor está en el detalle del estudio y a vos te comunicaron la buena noticia o, digamos, más general, pero eso tiene que estar, sí, seguramente lo podés solicitar para saber, para el futuro reproductivo de ese hijo, ¿no? Dale, Exacto, gracias. fíjense cómo se abre más posibilidades en caso de que el hermanito sea portador, ¿no? En edad reproductiva, ¿no? También tiene que tener un espacio de asesoramiento y entender, convengamos que la situación de portador de AMI y fibrosis quística son entre las enfermedades de herencia recesiva las más frecuentes, ¿sí? Entonces, también que tenga el derecho de entender si su pareja al momento de reproducirse es portadora de atrofia muscular espinal, ¿no? Si él es portador. Fíjense cómo se va abriendo, ¿no? La, la- la posibilidad de información y toma de decisiones que no solamente le compete a la pareja o a las hermanas y hermanos de la pareja, sino también a estos hermanos, ¿no? Mónica, es probable también que le ofrezcan estudio de sangre después, porque la placenta se toma siempre en representación del bebé, por supuesto, con una altísima, altísima correlación, pero está bueno después tener el estudio propio de la sangre en algún momento de su vida, ¿sí? ¿De cuál? ¿De que si es portador o Del si. portador, sí, del portador. Sí, O más adelante. corroborar, Sí, o sí. hacer otro estudio para corroborar de que si tiene hambre o no? No, no. No, 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 no. A ver, No, para ver si es portador. exacto. Está bien. Y yo después más abajo hice otra pregunta, ya que las tengo ahí, le vuelvo a molestar. No sé si hasta dónde puede llegar la enfermedad, porque por ejemplo, yo tuve un nene con AME. Se tienen que, por ejemplo, mi hermana se tienen que analizar y, por ejemplo, yo ya tengo sobrinos. ¿Esos sobrinos también se tienen que analizar? Sí, en realidad hay que empezar primero por tu hermana, ¿sí? Porque si tu hermana tiene los dos alelos o los dos genes sin cambio, listo, a tu sobrino no los estudias. En vez si tu hermana es portadora, al igual que vos, de un solo gen y es una portadora que anda por la vida, ahí sí hay que estudiar a los chicos en edad reproductiva. Obviamente no hay ningún tipo de urgencia, ¿no? Pero si ya tu hermana no tiene ningún gen cambiado, listo. Está Los bien. hijos se quedan Igual, tranquilos. porque yo tengo dos hermanas mayores que ellas ya no quieren tener más hijos, digamos, tienen un hijo cada uno. Igual ellas se tendrían que hacer el estudio para la reproducción, para saber de mis sobrinos o ya directamente mis sobrinos. Ahí ya tenés dos opciones. Depende, capaz que si tu hermana tuvo 8 hijos, en vez de estudiar a los 8, es más fácil estudiar a tu hermana. Si tu hermana no tiene nada, bueno, ya se olvidan los 8. Pero si tiene solo una y ya está, tiene 30 y se quiere estudiar, bueno, directamente que se estudie la chica en edad reproductiva. Incluso esa sobrina de 30 puede hacer un estudio más amplio de enfermedades recesivas y ver si porta algo. Hoy siempre está la opción de estudiarse en contexto de estos estudios de portadores que te cuento, ¿no? Incluye el gen de la atrofia muscular y otros, ¿sí? Como Bueno, método de prevención. muchas gracias. Ahí hay más. Em, a ver, Julieta, no sé si querés hacer vos la pregunta. A ver, dice, recién entré a la clase, así son los cromosomas para saber si un hijo sale sin ser portador teniendo la mamá AME. No entendí lo No, de así. no No entendí. entendí la pregunta. Si nos quiere, Pero Juli, a lo mejor si estás por ahí, si Juli se quiere conectar y lo hace verbal. si no, seguimos con la próxima y esperamos a ver si Juli Sí. se puede conectar. A Cuando veces se opta, explicarlo es más fácil es más fácil, tal cual. que ¿En qué escribirlo, estamos ¿no? pensando? Sí, tal cual. Acá hay otra.
Cuando se opta por elección de gametos, el banco de donde se obtiene, ¿tiene los informes de que se le hizo el análisis por tal enfermedad? Claro. A lo cual A entiendo, ver, ¿no? se llama donación de gametos. Lo que uno hace es, dependiendo, hay bancos que tienen gametas criopreservadas y otros en fresco. En general, todo lo que es masculino es criopreservado y los donantes óvulos, les cuento un poquito también de chusma, ¿no? Los donantes óvulos, cuando es óvulos, puede ser criopreservado o en fresco. Cada uno de esos donantes, ya sea si ya donó o en fresco, se sabe qué estudio genético tiene hecho. Y si dio positivo, obviamente, AME hoy es criterio de exclusión de donante, ¿sí? O sea, un donante que fue evaluado para atrofia muscular espinal y dio portador no va a formar parte de la donación. Si bien hoy las sociedades dicen que mientras el otro comprenda y sea negativo, no, se podría usar, cada banco tiene un protocolo donde las enfermedades como atrofia muscular espinal, fibrosis quística, si el donante es portador, muy probablemente ya no participe del programa, pero sí les tienen que decir sí o sí qué tiene evaluado y qué no. Siempre tengan en cuenta que aunque sea negativo, o sea, le haya dado bien el estudio, estamos siempre hablando de la posibilidad de afección muy, 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 muy baja, pero en esto no existe cero, porque siempre en el futuro embarazo, en el embrión, pueden ocurrir cambios que quizás no fueron transmitidos, ¿no? Que ocurrieron en ese embrión o por limitaciones técnicas, pero siempre que sea negativo, uno dice que hay un pequeño riesgo residual, se llama, posibilidad de que sí lo tenga. Por eso siempre hablamos de 99, 98, pero nunca hablamos de 100%, ¿sí? Pero sí, todos los Hola. donantes tienen que estar en la ficha que tienen estudiado. Bien. ¿Y en todo el país hay banco de gametos o Sí. solamente hay en ciertas provincias? No sé si en todo el país, pero en ciudades principales seguro. Y si no, hay, por ejemplo, bancos de gametas que distribuyen gametas a todo el país. Por ejemplo, el otro día justo en una clase justo del curso de embrio, decía que era el principal abastecedor de gametas masculinas en todo el país. Así que sí, o sea, todo lo que está en Buenos Aires hoy, o la inmensa mayoría de las cosas, llegan, lo que es genética, llega al interior. A veces lo que uno tiene son intermediarios, ¿no? Un laboratorio que se encarga de hacer de ese puente, ese intermediario. A veces el mismo laboratorio va a la ciudad, a capitales, ¿no? De las provincias, a tomar muestras, a llevar gametas. Así que sí, o sea, no hay tanta limitación geográfica, ¿sí? Ahí Y sigo por con otra. ejemplo, yo tengo Ah, perdón, Juli, ahí está, yo tengo dale. mis Ah, ahí hermanas está. yo tengo mis hermanas que son pequeñas y yo tengo AME. Pero mis hermanas el día que quieran ser mamá se tienen que hacer un estudio, qué tipo de estudio, como para saber si son portadoras sanas. Exacto, es eso, se tiene que hacer un estudio molecular para entender si son portadoras sanas, porque vos, Julieta, si tenés AME, tenés tus dos alelos afectados y quiere decir seguramente que tu mamá y tu papá eran portadores. Cuando expliqué los 4 escenarios, digamos, vos estarías en el escenario donde los dos genes no funcionan y tus hermanos que hoy, o hermanas que clínicamente no tienen nada, pueden ser portadoras sanas, igual que tu mamá y tu papá, o bien no tener ningún gen afectado. Entonces, esa disquisición es una información importante, se pueden estudiar en edad reproductiva, cosa que si son portadoras, al igual que tu mamá y tu papá, como los casos que nombramos anteriormente, la pareja tiene que ser estudiada. Bien, gracias, entendido. Perfecto. Buenísimo. Ahí Juli también preguntó, vamos a aprovechar a responderle, ¿hasta qué edad es menos riesgoso ser mamá teniendo AME? Bueno, a ver, ¿por dónde vendría la pregunta? ¿Por riesgos para la mamá? ¿Por riesgos para el embarazo? ¿Por riesgos genéticos? Porque en realidad a ver, yo les voy a hablar desde el punto de vista genético. Desde el punto de vista genético, la posibilidad de transmisión de una enfermedad recesiva no cambia con la edad, ¿sí? O sea, ese 25% que en realidad la mujer que tiene AME tiene riesgo si su pareja reproductiva es portadora.
Si no, no tiene riesgo de transmisión, ¿se entiende? Necesita sí o sí que la pareja también sea portadora. Ese es un principal concepto. Ahora, si tuviéramos la baja frecuencia, porque es raro que ocurra, que su pareja también es portadora, ahí la edad no cambia la proporción de veces en la que el embarazo va a recibir las dos copias afectadas. Sí pesa la edad para las anomalías de cromosomas. ¿Qué es una anomalía de cromosomas? Es un embrión que recibe un cromosoma de más o de menos debido a un error en la división de esa gameta, y ese error se vio que está directamente relacionado con la edad de la mujer. O sea, no se sabe bien por qué, pero a medida que aumenta la edad de la mujer, hay más posibilidad que un embrión reciba un cromosoma de más o de menos. De esos conocidos es, por ejemplo, el síndrome de Down, donde sobra un cromosoma 21, o también, mucho menos conocido, la mayoría de los abortos de primer trimestre. La mayoría de los abortos de primer trimestre, si uno los pudiera estudiar, es un cromosoma de más o de menos. Por lo cual, la edad de la mujer desde lo genético pesa en eso, no pesa en la posibilidad de una transmisión de una enfermedad recesiva. Y desde el punto de vista obstétrico, que es una mujer con atrofia muscular, ¿qué le puede ocurrir? O sea, el embarazo, ¿qué le puede generar a la mujer? Sería, o si el embarazo puede tener alguna complicación obstétrica, no genética. La edad de la mujer pesa sobre todo a partir de los 35 y 40 años para lo que es más posibilidad de preeclampsia, que es la presión del embarazo, más posibilidad de diabetes gestacional. Y esas posibilidades van a ser independientes de que la mujer tenga AME o no. Ojo que en este caso, la mujer con AME que se embaraza es una mujer que tiene las complicaciones propias por su enfermedad de base, más toda la que le puede ocurrir a una mujer por un embarazo, ¿no? Y ahí sí la edad pesa, sobre todo a partir de los 40 años, para lo que es enfermedades hipertensivas como la preeclampsia, que es una hipertensión que genera la placenta, no tiene que ver con que uno antes era hipotenso, hipertenso, o la familia, ¿no? O para diabetes gestacional, ¿sí? O para alguna otra cosa que se tenga en cuenta por la edad. Pero más de 40 se dice, ¿sí? Eso es lo que es complicación obstétrica. Y lo que es complicación genética, anomalía de cromosomas, no hay una edad umbral, ¿no? Se habla mucho del más 35, menos 35, pero la verdad que es gradual el aumento de la posibilidad de esas anomalías. Uno diría que lo antes posible mejor. Por eso un poco reforzábamos esto, que si bien nosotras hablamos de generalidades, en el caso de una gestante con AME, también hay que valorar otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la salud reproductiva de esa señora, o con respecto a temas más frecuentes como diabetes, anemia, peso, obesidad y riesgo de otras características, ¿no? Que pueden empezar también de manera tan importante en el cuidado de ese embarazo. Bien. Acá tenemos. Bueno, nosotros habíamos optado por la selección de embriones con análisis preimplantacional, ya que ambos somos portadoras de AME. No solo no nos dijeron a detalle lo que dijeron ustedes, muy claro, muchas gracias, entre paréntesis, sino que nos dijeron que era PGTA, hasta la extracción de óvulos, que dijeron que era PGTM. ¿Saben en qué costos está el PGTM? Optamos por dejar este camino y optar a consultar un profesional para ver la donación de gametos. Más allá de lo que diga la profesional a consultar, para ustedes, ¿es preferible la punción durante el embarazo o la selección de embriones? Chan. Y eso no es nosotros los que definimos eso. Es verdad que el PGTM es un costo muy alto. La verdad que hay que ver cada caso, ¿no? No es lo mismo una pareja que el costo está alto, estamos hablando de 8.000, 10.000 dólares, más o menos, para que se den una idea, en un lugar donde no se sobreagrega precio, porque hay centros que además sobreagregan muchos precios, mucho costo. Pero más o menos hablamos de eso. Por eso uno dice, al menos acá nuestros pacientes, mis pacientes, juntan embriones, lo hacen una sola vez en la vida y lo usan para sus futuros hermanitos, o digamos, porque en realidad la tarifa es una tarifa, se llama plana, o sea, no sale más o menos lo mismo estudiar 3 embriones que 10. Entonces, lo que se hace es como juntar embriones y estudiarlos. Ahora, no es lo mismo una mujer, una pareja
con la mujer de 30 años en una enfermedad recesiva. En una enfermedad recesiva, 1 de cada 4 niños va a tener la alteración y a los 30 años la posibilidad de una anomalía de cromosomas es baja, que una mujer de 39 que viene y me dice, yo quiero hacer PGTM, ¿no? ¿Por qué? Y que, por ejemplo, a lo mejor tenga también una reserva medio baja de ovocitos. Porque en ese escenario, probablemente yo en el asesoramiento también incluya la posibilidad de tener muchos embriones, que va a ser baja. Entonces, en ese escenario, el costo ya no tiene digamos, no vale tanto la pena, ¿no? Porque la posibilidad de tener un embrión sano, o sea, embriones poquitos y encima que no reciban ninguna afección, ni de cromosomas, ni de la enfermedad específica, es muy poco probable. Por eso, muchas veces, cuando es una situación así de baja reserva o de mayor edad, es preferible el diagnóstico prenatal. Siempre y cuando como pareja y en el caso de no querer la transmisión, acepten la posibilidad de decidir en algún momento no continuar con un embarazo, ¿no? O sea, uno cuando hace un estudio tiene que saber los posibles resultados y tiene que darse una idea, después puede cambiar, ¿no? Pero darse una idea de qué haría con esa información. ¿Mm? Qué belleza. Sí, no, tremendo. Ahí tenemos otra pregunta más. Acá hay un match entre Gaspar y Wadi, que está ahí enloquecida. Eh, a ver, seguimos. Yo quería saber si un papá con AME3 es posible que tenga espermatozoides sanos o sí se transmite la patología. Lo dijimos, pero rápidamente al principio. Eso justo dije, si no sale la pregunta, la voy a tirar. Una persona que tiene atrofia muscular espinal tipo 1, tipo 2 o tipo 3 tiene 2 alelos afectados. Asumiendo que se junta con una pareja que no es portadora de AME, que es lo más probable, pero obviamente también tiene su derecho la persona, la pareja de la persona con AME, entender cuál es su estatus de portador o no. El 100% de la descendencia de una persona que tiene AME va a dar hijos portadores. Por eso es importantísimo entender en qué estatus está la pareja de una mujer o un varón que tiene diagnóstico molecular de atrofia muscular espinal tipo 1, tipo 2, tipo 3, que sabemos que es una clasificación que tiene que ver no tanto con la caracterización molecular, sino con una presentación clínica de edad, manifestaciones, etcétera, ¿no? Y que cada vez se va perdiendo un poquito más, pero de la clasificación clásica tiene que ver no tanto por la caracterización molecular, porque la herencia es la misma para el AME1, 2, 3 y 4 que la clasificación clínica. Ahora, si esa pareja sí es portadora, el riesgo es del 50% en la descendencia de Claro, afección. Ahí sí sube, pero lo más probable es que su pareja no sea portadora. exacto. Por lo cual sus espermatozoides van a ser lo más probablemente, digamos, puede transmitir una copia afectada, pero lo más probable es que en el óvulo encuentre una copia sana y que sus hijos sean portadores y no afectados. Igual ahí, más que nunca, el estudio de la pareja reproductiva, ¿no? Después otra, volviendo un poco al inicio de esta charla, de la importancia de saber qué gen, cómo se llama, la herencia. Nos concentramos hoy en SMN1, de herencia recesiva, pero ustedes saben que hay otras atrofias musculares que, de otros genes con herencia dominante, que son más proximales, más distales, son atrofias musculares distintos que son otros genes. Por eso, si bien hoy nos concentramos en SMN1, que mapean el cromosoma 5, etcétera, eh, hay que tener el papelito por la confirmación molecular porque hay otro tipo de enfermedades neuromusculares e incluso otras atrofias musculares que tienen otra herencia y otro gen afectado. Ahí hay otra pregunta que el tema precios y costos lo hablamos un poquito. Pregunta por el precio de un FIB, del PGT y demás. Voy a hacer una Y si pequeña podés, aclaración. La fertilización in vitro hoy está cubierta por ley, ¿sí? Es verdad que estas parejas en general hacen la fertilización como modo para evaluar el embrión. No es que tienen un déficit o una alteración en la fertilidad, pero la mayoría de las veces se logra encauzar esos tratamientos por ley
y lo que se pagaría es el estudio genético, no la fertilización in vitro. ¿Sí? A veces hay que hacer algún ciclo de más para juntar más embriones y algunos se paga, pero en general podría ir con cobertura a la fertilización. ¿Sí? Bueno, y después preguntan, comentar sobre las desventajas como falsos negativos o positivos, entiendo que es en los PGT. Bueno, a ver, hoy el falso negativo no está en el punto de vista de la técnica, porque en realidad el PGT, como les decía, usa como un método bastante bueno que identifica todo lo que rodea la alteración genética. ¿Sí? Entonces, el primer punto es el test de informatividad, ese que hablamos que va primero que todo. Ese es fundamental. Y en realidad el laboratorio que después va a hacer el estudio del embrión no va a avanzar si no está tranquilo de que lo va a detectar. ¿Dónde podría estar el falso negativo y por qué no es 100% y es 98%? Bueno, no es 100% porque pueden ocurrir cosas de nuevo en un embrión, pero también porque uno está tomando la coronita externa del embrión, que es la futura placenta. Y se ha visto en muy bajo porcentaje de los casos diferencia genética entre esa capita y la parte de adentro, que es la que va a formar el bebé. Ahí estaría el falso negativo. Pero desde el punto de vista técnico de identificación de la alteración, eh, en realidad el laboratorio está tranquilo de que lo va a detectar. Si no, no permite avanzar. O sea, si yo no tengo el estudio, la posibilidad de estudiar, por ejemplo, a las dos padres, en ese estudio de informatividad, te va a decir que no lo puede realizar el estudio. ¿Sí? Y otra cosa que voy a agregar es que esto es totalmente dinámica, la información, ¿saben? En 5 o 10 años puede cambiar un montón. Entonces, lo que estamos hablando, si uno lo transmite a sus niños o niñas, esta gente en edad reproductiva tiene que tener un espacio de asesoramiento genético. No se tiene que quedar con la información porque así como hay hoy estas opciones reproductivas, en 15 o 20 años puede haber 5 opciones reproductivas más, ¿no? Entonces esto va avanzando, es dinámico, la información también. El tipo de herencia no cambió, ¿no? Pero sí aparecieron nuevos genes, entonces no solamente se conoce este gen, sino otros. Entonces, y también a la hora de las opciones reproductivas también se van agregando, se va complejizando, la sensibilidad es mucho mayor a la hora de los diagnósticos, Los ¿no? costos Los menores. costos, entonces no es lo mismo consultar hoy que dentro de 20 años seguramente el escenario va a ser muy distinto y nosotros que estamos más en la parte pediátrica, nuestros pacientes con atrofia muscular espinal tienen derecho a un asesoramiento genético en un futuro también, porque van a tener otras opciones sin ninguna duda. Por ejemplo, hoy se está desarrollando el estudio esto en el ADN fetal en sangre materna, o sea, Ah, mira. en ADN libre, ¿sí? El famoso estudio que la gente llama el test genético, ¿no? Que se saca sangre a la mamá y se manda afuera, así lo cuentan los pacientes, por eso les cuento. Hoy no tiene todavía una validación, pero hoy hay ya un estudio para enfermedades génicas ahí, por lo cual a futuro seguramente sea una forma de screening o de aproximar el diagnóstico, si bien por ahora lo único que tenemos son estas opciones que contamos, ¿sí? Y hay una pregunta más. Dicen, bueno, siempre se habla un poco de la edad de la mujer y qué probabilidad, digamos, sí, de la probabilidad de que el feto tenga alguna alteración en el caso de que el padre, ¿no? El papá, ¿qué pasa? ¿Con la edad del padre? Sí. Bueno, hoy la edad del padre está muy en boga igual, ¿eh? Sí, la edad Hay- paterna avanzada existe. La edad paterna avanzada tiene asociación. Le damos mayor importancia a partir de los 50, o sea, se duda entre 45, 40, 50, por eso los donantes de gametas masculinas no los toman si tienen más de 40 años, por ejemplo, ¿no? Pero el mayor quizás impacto es a partir de los 50. La principal influencia de la edad es en la función espermática, esa es la principal influencia, por lo cual termina impactando en la posibilidad reproductiva, pero se vio una asociación con algunas enfermedades genéticas, ¿sí? Pueden leer de todo, desde enfermedades de novo
génicas en los espermatozoides, hay Mm. asociaciones con autismo, con alteraciones psiquiátricas. Mucha información es incipiente, mucha información es asociación y no causalidad, por lo cual sí se parece que algún impacto tiene, pero es más de 50 y no se sabe con tanta exactitud como en la mujer, que sí se sabe La cada progresión. año, ¿no? ¿Qué probabilidad espero? Pero sí está empezando a tener importancia. Pero es muy buena la pregunta porque un poco nosotros que venimos de la pediatría desmitificamos eso, ¿no? Sabemos la correlación entre la edad materna avanzada y el riesgo de anomalías cromosómicas, pero la edad paterna también tiene un impacto tanto génico, cromosómico, de novo, es decir, que uno no podría hacerle a ese señor de 55 algún estudio preconcepcional para entender que hay un riesgo, al igual que la mujer con 39, ¿no? Si no son esos cambios un poco esporádicos, pero como decía Ceci, también hay otra serie de trastornos como trastornos psiquiátricos en la adultez, ¿no? Que ya se está viendo con la asociación de edad paterna. Hoy están desarrollando un PGT para mutaciones de novo por edad paterna avanzada. ¿Sabías? Sí. Está muy bien, me parece muy Pero todavía no está validado, pero ya hay empresas que lo ofrecen en contexto de investigación. Porque es lo más temprano que uno podría verlo, ¿no? Como dice Romy, son cosas que ocurren en los espermatozoides y no están en la sangre de ese hombre, entonces no se pueden evaluar. Lo más temprano sería embrión y eso se está desarrollando, ¿sí? Pero por ahora no hay una indicación por edad, ni de sugerir una donación de esperma, ni de estudio específico por edad, ¿sí? Edad del padre. Bueno, gracias, muchas gracias. Ahí hay varios comentarios. Muchas gracias a ambas, excelente, clarísima la charla. Muchas gracias, súper claro todo. Así que, a ver, la última Esto, consulta. los El padre bebitos de en mis las ventanas hermanas son... no es el mismo que el que me engendró, en el ¿Cómo, caso de cómo? Julieta. No, es Digamos, medio tienen hermana, otro papá. medio hermana. No entendí cómo. Juli es la Volviendo a que la preguntó consulta. antes por las Sí, hermanas. Juli, Bueno, sí, por las hermanas. a ver, igual comparten mamá con las hermanas, pero no papá. Ah, bueno, pero si la abuela es la... Pero igual puede ser portadora, o sea, puede haber heredado la aportación de la madre. ¿Eh? Así que sí tiene indicación de estudio las hermanas también. Ahí Los está. los bebitos conectados son un factor distractor tremendo. No me puedo Ay, concentrar terrible. de verlos. Sí, porque además estaban ahí un Tanta, sí, crash. Y sí, vos están estás afuera. acostumbrada, yo no estoy Claro. acostumbrada a ver bebitos, ¿eh? Así Así que que, bueno, pero mira, bueno, mira, ahí Gaspi nos saluda a todos, un genio. ¿Vas a hermosos. aplaudir vos, Wadi? Buenísima la charla. Muchas gracias a las dos, No, muchas gracias. Queda gracias a grabada para que ustedes. la podamos ver de vuelta. Obviamente son temas que lleva como un tiempito, ¿no? Que decante la información, por eso es tan importante que podamos grabarla, que la tengamos calculo que la semana que viene la vamos a estar subiendo al canal de YouTube para verla de vuelta y obviamente nos va a encantar volver a escucharlas en algún momento con todas esas Obvio. novedades que hay, nuevos estudios y demás, siempre creo que está bueno actualizarnos, así que ya dejamos la invitación para el año que viene para volver a tenerlas con nosotros. Así que muchas gracias. Está abierto el consultorio para todos, Sí, ¿sí? obvio. Porque cada caso es un mundo, cada uno necesita sus tiempos para la información. Es mucha información. En general se van con la cabeza estallada, los pacientes tienen que volver, porque más uno se las dosifica, pero igual es mucha. Por lo cual, cada uno invitado al consultorio, ¿sí? Así que en FAME Y también cada uno tienen... tiene su tiempo de decantar esa Por información supuesto, y lo también. que uno registra, más también la información que uno traía, los mitos que uno traía en la mochila de cuestiones genéticas, ¿no? Hay mucha transmisión oral, vertical de las familias. Cuando uno recibe estos diagnósticos, después todo el mundo se vuelve especialista de lo que uno tiene, el hijo tiene, y cada uno opina. Entonces, sumale Google, ChatGPT, ahora, entonces me parece que también decir que el espacio de la consulta con el genetista también tiene que ser un proceso de información con evidencia, ¿no? Eso también. Así que bueno, estamos abiertas ambas para recibirlos cuando quieran. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron. Beso enorme y Gracias. acuérdense que la semana que viene, no, la otra, el martes 9, tenemos otra charla más
y ya terminamos con el ciclo de las charlas de FAME de este año y estamos armando Bueno, las les del año que mandamos un beso viene. a todos y todas. Chau, chau. Gracias. Nos vemos. Beso a Chau. todos. Hasta luego.